a una nueva sesión de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy tenemos el placer de tener con Carlos Gallego, que es un gran experto en todo el tema de inteligencia artificial y, como ha comentado él muy bien, en el SINDECAT. Y adelante, Carlos, es un placer poder contar contigo hoy, cuando tú quieras. Hola. Hola a todos, buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en estas sesiones de formación, en las cuales yo muchas veces estoy al otro lado, porque las sesiones de formación que organizáis son de alto interés. Y para mí me sirve mucho para entender el negocio en el cual damos servicio como informático, que es el diagnóstico por la imagen y proyectos ligados mucho al diagnóstico por la imagen. Y hoy lo que voy a compartir, la pantalla, lo que os quiero... aquí está. Vale, lo que os quiero compartir hoy es el trabajo que estamos desarrollando para poder definir los requerimientos de soluciones de inteligencia artificial para integrarse y alinearse en la estrategia del sistema sanitario catalán. ¿Esto por qué? Porque, como os he dicho, es un trabajo que estamos ahora desarrollando y quiero compartir con vosotros lo que estamos desarrollando y los principios sobre los cuales lo estamos haciendo. ¿Vale? Esto creemos que estamos en un momento en el cual, por un lado, para desarrollar soluciones de inteligencia artificial hay principalmente tres activos que son los necesarios. Uno es la materia prima, que son los datos. En Cataluña, por suerte, tenemos un volumen muy alto de datos y sobre todo cuando vamos al diagnóstico por la imagen es mayor. Tenemos un historial de digitalización de los servicios de diagnóstico por la imagen que nos permite tener un volumen de información muy alta y además tenemos también esa información centralizada. Sí que es cierto que dentro de esa materia prima tiene que haber una materia prima de calidad. O sea, el hecho de que tengamos toda esa información centralizada no quiere decir que sea de calidad y se puede utilizar directamente, sino que esa información tiene que ser procesada y etiquetada para que pueda ser utilizada por una solución de inteligencia artificial. Pero bueno, materia prima tenemos. O sea, tenemos el carbón, tenemos que hacer las minas y procesarlo. ¿Vale? Pero tenemos ahí el carbón, tenemos el petróleo. Por tanto, tenemos mucho petróleo, tenemos la capacidad de montar las torres y procesar ese petróleo. Profesionales, que es el segundo componente que necesitamos para la inteligencia artificial, los profesionales, el conocimiento. Y aquí tenemos también, por suerte en Cataluña, una red sanitaria muy potente y con unos niveles muy altos de capacitación de profesionales. Y el tercer componente es la computación. Y para resolver una solución necesitan los componentes computacionales, que es equipamiento informático para poder ejecutar esos algoritmos y después también los profesionales que han de desarrollar esos algoritmos. Con estos tres activos podemos desarrollar soluciones, pero ¿qué es lo que nos importaba y qué es lo que nos importa? Que estas soluciones puedan ser utilizadas. Y es aquí donde hacemos nuestros focos, en que cómo hacer que el sistema de salud, en el cual tenemos datos profesionales y podemos facilitar capacidad computacional, ayudar a que estos desarrollen para evaluar. ¿Vale? Y por esto tiene tanta importancia el definir soluciones que nos permitan incorporar las aplicaciones de inteligencia artificial que se desarrolle todo el sistema al sistema sanitario catalán. Y este es el que le hemos llamado el kit test, que es los requerimientos, la propuesta de que, ostras, cuando alguien quiera hacer una solución de inteligencia artificial, ¿qué es lo que tenéis que tener en consideración? Bien. Ahora, voy a ir muy rápido. O sea, el Servicio Catalán de Salud y el Departamento de Salud de la Generalitat hace ya casi 2 años ponen en marcha un programa para el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial. ¿Vale? Y este programa se basa principalmente en tiene tres componentes: su misión y sus valores,
La misión es crear un entorno facilitador para desarrollar la inteligencia artificial. Fijaros que lo que estamos diciendo es que nosotros no iremos a hacer soluciones de inteligencia artificial, sino lo que queremos es que nuestro sistema de salud, nuestro sistema de salud desarrolle soluciones de inteligencia artificial, conjuntamente con grupos de investigación, conjuntamente con la industria, para podernos nosotros incorporar, ¿vale? Por lo tanto, nuestro objetivo es eso, crear entornos para facilitar el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿vale? Con la visión de liderar la implantación. O sea, volvemos a ver la misma, no es desarrollar, no queremos hacer nosotros, sino que el sistema haga para nosotros poderlo después incorporar. ¿Con qué valores? Y aquí es donde nos dimos cuenta que tenemos que ser capaces de generar guías, pautas y dotarnos de herramientas, con valores de transparencia, eficiencia, innovación, compromiso, la participación, respeto y sostenibilidad. Muchos de estos son valores que la propia Comisión Europea ya marca como los principios para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, y más cuando estamos hablando en el ámbito de la salud. Esto voy a ir rápido. Insisto, el objetivo nuestro no es hacer soluciones, sino que se hagan soluciones y soluciones que podamos después evaluar e incorporarlas. Antes de incorporarlas, puedes evaluar, ¿vale? Y para eso voy a para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que los centros desarrollen soluciones con unas guías y unas pautas, que es lo que vamos a ir explicando. El programa de inteligencia artificial, ¿qué objetivos tiene? Pues es eso, desarrollar un ecosistema de inteligencia artificial en el sistema público catalán, desarrollar un ecosistema para que se hagan soluciones, tanto con centros de investigación, profesionales esenciales, la industria, desarrollar un ecosistema de industria en Cataluña. También muy importante la calidad de los datos, como os he dicho, el tener datos y tener muchos datos como tenemos nos permite tener un punto de partida de ventaja frente a otros sistemas de salud o frente a otros ámbitos, pero si no le damos esa capa calidad, no tienen ese valor. O sea, podemos tener el petróleo, pues si no somos capaces de montar las torres y generar las infraestructuras para sacar el petróleo, pues está ahí abajo. El otro objetivo es el alineamiento. Eso es muy importante, es alinear lo que se desarrolle en los centros con la estrategia. O sea, el poder coger y con la estrategia de sistemas catalán de salud, que cuando se desarrolle la solución pueda esta formar parte del ecosistema de soluciones del CatSalud y que pueda ser utilizada por cualquier proveedor de salud y por cualquier profesional. La equidad, este es un pilar muy importante porque si todos coincidimos, en eso coincidimos todos y los informes que existen en el mercado van hacia esa línea, nos indican que la inteligencia artificial será la herramienta que transformará en los próximos años los sistemas de salud. No solamente en el ámbito de la radiología, que es donde en el ámbito de la imagen se está haciendo mucho foco porque es donde se ve un retorno más rápido del uso de la inteligencia artificial, y así se está viendo, sino en el resto de ámbitos. La inteligencia artificial será la herramienta que nos va a permitir realmente hacer un cambio, una transformación en los sistemas de salud de los próximos años. Si eso es así, nos podemos encontrar que el centro que tenga mayor capacidad de procesar datos y tenga mayor datos, o sea, que tenga mayor materia prima, los ciudadanos que vayan a ese centro dispondrán de soluciones de inteligencia artificial que otro centro más pequeño, como tiene menos datos, ese ciudadano no dispondrá de soluciones de inteligencia artificial. Por lo tanto, es muy importante abordar estrategias de inteligencia artificial a nivel de todo el sistema, a nivel sistémico, a nivel de país. ¿Para qué? Para que una solución que pueda hacer un hospital pequeño, el hospital de Berga, pueda disponer de todos los datos, igual que lo hace el mayor hospital de Cataluña, como puede ser el Valle, como el hospital de Berga, de poder disponer de la misma capacidad de procesos de datos y del volumen de datos. Porque de esta forma
las soluciones de inteligencia artificial, nuestros ciudadanos puedan acceder a ellas por independencia de dónde van. Y por último, la eficiencia muy ligada a esa equidad. Ser capaces de incorporar a nivel sistémico las soluciones que hacen los centros, tanto de investigación como centros de salud. Este es nuestro foco de la inteligencia artificial en el sistema sanitario catalán. Y es donde estamos haciendo ahora todas nuestras acciones van derivadas a esto. ¿Vale? En esta voy a ir muy rápido. Como os he dicho, ya los principios estos, de no desarrollar, sino facilitar que se desarrollen y evaluar para después incorporar. Por lo tanto, potenciar la investigación e innovación, implementación sistémica y evaluación. Estos son nuestros tres principales ejes. ¿Vale? Y entonces, sobre esto empezamos ya a aterrizar, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para que el sistema de salud desarrolle soluciones. Y aquí es la primera reflexión que hicimos, si queremos desarrollar soluciones, si queremos incorporar soluciones para que el sistema desarrolle, es evidente que nos encontraremos que las soluciones que se desarrollan pueden estar en diferentes niveles de madurez. Y no todas las soluciones están a un mismo nivel de madurez. Y aquí nosotros nos basamos en la matriz o la escala de los TRL, de nivel de madurez. El nivel de madurez de una solución de inteligencia artificial nos marcará qué es lo que tenemos que ir haciendo, qué es lo que tenemos que ir pidiendo, qué es lo que tenemos que ir tutelando a los centros que quieren hacer soluciones de inteligencia artificial. Con el objetivo es poder incorporarlo. Ese nivel de madurez, en el fondo, es el que marca el ciclo de vida del desarrollo de la solución de inteligencia artificial. Aunque en los últimos años desarrollar una solución de inteligencia artificial, digamos que es bastante, no digo fácil, pero sí que los recursos están disponibles, la mayoría de los componentes son open source, están disponibles, los datos en mayor o menor medida, mucha más complejidad del ámbito legal para poderlos utilizar, pero también puede estar disponible. Sí que es cierto que es muy importante que el ciclo de vida sea perfectamente formalizado y normalizado en base al nivel de madurez. ¿Por qué? Porque al final los profesionales tomarán decisiones sobre soluciones que estaremos haciendo o que estaréis haciendo o que el sistema está haciendo. Por tanto, es muy importante ir cumpliendo todas estas fases y en cada fase identificar qué es lo que tenemos que tener cubierto. Los TRLs, que seguramente algunos de vosotros ya lo conocéis, definen el nivel de madurez de una solución. Desde cuando estamos en una idea básica hasta cuando ya está implementado en tiempo real. Y esto es muy importante porque, como os he dicho, cuando hacemos soluciones de inteligencia artificial, esas soluciones nos servirán para tomar decisiones y, por lo tanto, servirá para que... Y, por lo tanto, tienen que ser... tienen que tener, al final, a falta de que tengamos un marco regulador diferente, que se está trabajando, que se está escribiendo a nivel de la Comisión Europea, son considerados software médico y, por lo tanto, tiene el mismo nivel de regulación que un equipamiento médico. O sea, son considerados medical device. Y, por lo tanto, tenemos que, cuando llegamos a esta implantación del ámbito, en el éxito, por el éxito en el entorno real, el TRL9, este TRL9 es un equipamiento con el marcaje C, con el sello C, ¿no? y con la aprobación de las entidades y las agencias reguladoras, que no es otra que la Agencia Española de Medicamento o la Agencia Europea de Medicamentos. A día de hoy, sí que es cierto que esperemos que en los próximos meses exista una regulación que permita a la inteligencia artificial, como ya es en Estados Unidos de manera específica, de una manera mucho más rápida y eficiente. Pero esto es muy importante, es sobre lo que nosotros nos hemos basado en los requerimientos para cumplir, los requerimientos que han de tener una solución de inteligencia artificial, los puntos que se han de tener en consideración, desde una idea básica, cuando tenemos el concepto, la formalización, la prueba de concepto, la validación en entornos de laboratorio, esos son entornos de laboratorio, entornos de simulación,
¿vale? Validarlo a nivel de componentes en entornos relevantes, validarlo con subsistemas de entornos relevantes y ya la puesta en el ámbito real. Si esto nos vamos a inteligencia artificial, ¿qué estamos hablando? De que estos entornos de laboratorio se pueden hacer desde los centros, ¿vale? Desde el centro, con los datos que tenga el centro incluso, o nosotros facilitando datos o información que sea representativa para este entorno de laboratorio. Y cuando entramos en entorno de simulación, aquí tenemos un gran potencial. ¿Por qué? Porque esto lo podemos hacer con todos los datos del sistema público catalán. Podremos evaluar, podemos simular con todos los datos. Si alguien tiene una solución de inteligencia artificial para el desarrollo en su centro, podremos evaluarlo con todos los datos del sistema público catalán. Ese es el objetivo y eso es lo que estamos trabajando, entorno de simulación y entorno de evaluación. Y después los pasos finales para la validación y certificación completa en el entorno real, que no es más que pasar la pista americana del certificado CE por la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en base al diferente TRL iremos pidiendo, recomendando unas cosas que tenemos que tener en cuenta si queréis hacer soluciones de inteligencia artificial. Voy rápido, esto es lo que le hemos llamado el kit GES. El kit GES es esto, es el objetivo que tenemos es de alinear las soluciones que se hagan en el sistema público catalán con para que puedan incorporarse en los sistemas de información del Servei Català de Salud y pueda estar disponible para cualquier profesional y cualquier centro del sistema público catalán. Alinear desarrollo, racionalizar un mapa de tecnologías, sostenible a largo plazo, lo que hemos ido hablando en la sesión de hoy. El proceso, ¿cómo queremos llevar a cabo esta ayuda para desarrollar soluciones para después poder incorporar? Definir una primera fase donde los proveedores de salud, quien quiera desarrollar soluciones, se dirija a nosotros diciendo qué solución quiere hacer y nosotros ver si esa solución encaja y pues no tiene sentido porque ya está en el mercado muy avanzado o bien porque ya se está desarrollando en otro proveedor de salud, ¿vale? Desarrollar y entrenar esa solución, evaluar e implementar. Nosotros aquí, la primera fase, identificaremos los requerimientos, validarlo, en desarrollar y entrenar, facilitando e identificando conjunto de datos, ver perfectamente que esos datos están anonimizados o desidentificados. Más que anonimizados, sabéis que el concepto de anonimización 100% nunca es, sino que es pseudonimizado, sobre todo cuando estamos hablando de imagen. La imagen médica es pseudonimizada. No estamos hablando todavía de una imagen 100% anonimizada, pues estando pseudonimizada. Sí que es cierto que desde la Fundación TIC Salud estamos trabajando en ver cómo poder llegar a generar datos sintéticos y ver si los datos sintéticos pueden ser de imagen y estos son representativos para poder entrenar soluciones de inteligencia artificial. Es algo que estamos empezando a mirar, ¿vale? Es un ámbito muy, muy verde y de la generación de esos datos sintéticos. Para que os hagáis una idea, la generación de datos sintéticos no es más que en base a unos datos reales representativos, pues generar unos que no son iguales, pero que representan la realidad, ¿vale? En eso estamos, porque si no, realmente, primero, el acceso a datos continúa siendo complicado desde el punto de vista legal, aunque evaluemos, hemos visto que ya podemos utilizar, pero para entrenar y poder hacer esos pilotos iniciales es más difícil, por supuesto, de investigación y demás, y tener datos sintéticos facilitaría mucho esa fase inicial. Como os he dicho, el proceso de desidentificación, el proceso de anonimizar o desidentificar, entrenar y después ya tener la solución desarrollada. La siguiente fase es evaluar las soluciones que se hagan aquí y sobre las cuales nosotros hemos ido definiendo, conseguiremos un conjunto de requerimientos.
se evalúan, tenemos el informe de evaluación y a partir de ahí las implementamos, la ejecutamos y algo muy importante, aquí ponemos seguimiento, es la monitorización. No es menor la monitorización y ir monitorizando el comportamiento de las soluciones de inteligencia artificial es algo crítico. De hecho, se está viendo que los modelos que hay actuales, y sobre todo basados en modelos de certificación similar a un desarrollo de software normal o como a un medicamento, pues cuando cuando la materia prima sobre la cual se trabaja se van alimentando las funciones de inteligencia artificial son los datos. Cuando los datos hay unos cambios significativos, el comportamiento de la solución de inteligencia artificial puede cambiar y tenemos que ser capaces de monitorizarlo perfectamente. Y esto es un aspecto crítico que ahora todavía no nos hemos metido, pero que como programa de inteligencia artificial nos meteremos para poder monitorizar el comportamiento de las soluciones de inteligencia artificial y ver que estas están funcionando tal y como en su día se desarrollaron y cómo se evaluaron los resultados. ¿Vale? Esto voy a pasar rápido. ¿Qué requerimientos? En base al programa presentaremos una ficha. Quien quiera desarrollar soluciones presentará la ficha. Obtendremos la información del caso de uso, para qué y cómo se utiliza esa solución de inteligencia artificial. Y en base a lo que hemos dicho de ese nivel de madurez, iremos identificando qué requerimientos se debe cumplir. ¿Qué es esta matriz del nivel de madurez? ¿Qué es esto que aparece aquí? Esta es la base sobre la cual ahora estamos desarrollando los contenidos. O sea, entendemos que una solución va pasando de su nivel de madurez. Perdona, anterior. He ido demasiado rápido. Aquí. Esto es más que. Dependiendo del nivel de madurez, esta solución tiene que ir cumpliendo una serie de requerimientos. Una serie de cosas que tenemos que tener en consideración si queremos hacer una solución de inteligencia artificial. Primero, informar los datos básicos del algoritmo. O sea, para que ese algoritmo, quién lo lidera, qué es lo que busca, ¿vale? Por el ámbito de aplicación y objetivos. ¿Para qué lo hago? ¿Qué resultado espero obtener? ¿Qué es lo que quiero, qué problema quiero resolver? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo el impacto que tendrá el proceso existencial? Esto es crítico. O sea, hay muchas soluciones de inteligencia artificial que se han quedado en las fases iniciales porque después la incorporación dentro del proceso no es viable. No es viable por muchos motivos, porque los procesos ya sabéis que muchos son transversales. Por mucho que pongas una solución en un punto del proceso, si afecta a todo el proceso y has de cambiar todo el proceso, no puede ser liderado sobre una parte. Hay procesos que son de todo un sistema de salud. Esto es crítico, ¿vale? Por lo tanto, en estos 3 puntos, saber qué datos necesito, saber para qué sirve esta solución de inteligencia artificial, definir muy bien el caso de uso y cómo lo voy a implementar en el proceso existencial es algo crítico que hay que tener muy bien definido. ¿Vale? Y muy bien definido, y en esto estamos definiendo nosotros las guías y los requerimientos que se deben tener en consideración para poder, y perfecto, las fichas de los formularios, para poder tener perfectamente identificado una solución de inteligencia artificial, para qué la hago y qué es lo que busca. ¿Vale? Después, el nivel de madurez. O sea, igual yo ya tengo algo que llevo muchos años probando y que tengo un TRL 2, 3 o está pendiente ya de evaluación, un 4 o un 5. Pues el nivel de madurez. También aquí lo ponemos vía de financiamiento del proyecto. ¿Por qué? Porque estas guías, esos modelos los tenemos que utilizar tanto cuando hay una idea y por lo tanto tenemos que buscar la financiación del proyecto, como cuando ya está finalizado y lo que queremos es evaluar para incorporarlo, queremos conocerlo. O sea, si es una idea y lo tenemos que acompañar para buscar financiación, y es una idea que es de interés para todo el sistema, pues miraremos cómo buscar financiación. Si es una idea que forma parte de un proyecto a través de los fondos europeos, pues también estaré aquí. Si es una solución que ya está y que lo que necesitamos es evaluarla para poderla incorporar al sistema, pues
también queremos conocer ese nivel de financiación. A partir de ahí, la siguiente, aplicar recomendaciones normativas y guías relativas al desarrollo del código utilizado en algoritmos según la normativa europea. Esto es importantísimo. Aquí es donde mucha gente se olvida. Como os he dicho, acá a falta de que cambie, y esto no cambiará, puede cambiar el proceso de, digamos, de la certificación del marcaje CE, pero no lo que las agencias, las reguladoras pedirán para validar que una solución de inteligencia artificial está bien desarrollada, que es el cumplimiento de las normas en cuanto a la calidad del desarrollo de software. No olvidemos que esto es un software. Por lo tanto, quien desarrolla ha de cumplir unas normas de calidad de desarrollo de software. Y aquí es lo que nosotros hacemos, que tengáis en cuenta que quien desarrolla tiene que cumplir estas normas, porque si no después no podrá ser un dispositivo médico y no se podrá utilizar en la práctica clínica, en la práctica asistencial ni en cualquier parte del proceso. Definir las integraciones de infraestructuras, ¿cómo la vamos a integrar? Es importante tenerlo claro cuando estamos en TRL 8 o 9, pero si lo tenemos al principio, mejor. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues definir las fichas y los requerimientos que se han de tener en cuenta para integrar un sistema. Los derechos de autoría, propiedad de explotación, crítico. Si esto lo vamos a utilizar en Cataluña, pues será para el uso de Cataluña. Si después se crea una empresa y se comercializa fuera de Cataluña, pues todo esto tenemos que tenerlo perfectamente normalizado y también estamos definiendo aquí esos guías y pautas. Identificación del conjunto de datos, formato, origen, datos anonimizados o pseudonimizados. Aquí también es un punto que sí que está bastante trabajado, es identificar qué datos necesito para que el algoritmo funcione, qué conjunto de datos, qué formato, los anonimizaré, pseudonimizaré, y qué técnica de anonimización voy a utilizar. Aquí lo mismo. Esto hay que tenerlo ya definido cuando estás en TRL3, o sea que cuando si alguien viene con una idea de proyecto, una idea y empieza a trabajarlos en las fases iniciales, cuando está ya en el TRL3, pues ha de tener esto de acabado. Si no, no puedes dar un salto al TRL4. Descripción de los sesgos y las medidas de mitigación. Esto también es muy importante y en muchos casos se salta o no se identifica. Principalmente no se identifican porque está muy ligado al otro. Desde el punto de vista legal, sabéis que por el desarrollo de la solución de inteligencia artificial y como hace uso de datos, ese uso de datos es un uso secundario y por lo tanto está considerado como investigación y por lo tanto ha de ir a un comité de ética porque el marco regulador hay una línea que dice que esos proyectos han de estar, la GDRP dice que ha de tener la aprobación de un comité de ética. Actualmente la ley lo dice así. ¿Qué pasa? Los comités de ética, expertos en datos, no tenemos, ¿vale? Aunque continúan mirando los aspectos éticos de los proyectos de investigación que hasta ahora estaban recibiendo, pero el aspecto de datos no los tenemos. Pero aquí sí que nosotros sí que pediremos y hay que tener muy en cuenta estos datos de sesgo y medidas de mitigación. ¿Por qué? Porque aquí hay un aspecto muy importante que todo esto lo estamos marcando. ¿Para qué? Para cuando evaluamos, nosotros no solamente tenemos que evaluar que una solución de inteligencia artificial se comporta como dice que se tiene que comportarse, sino también que las soluciones que da son interpretables por nuestros profesionales. O sea, que cuando un algoritmo hace una segmentación de un órgano, de una zona, tenemos que ser capaces de explicar a un profesional cómo el algoritmo ha llegado a esa conclusión. Y eso es la interpretabilidad. Para eso se tienen que aplicar metodologías de interpretabilidad desde el principio del ciclo de vida del algoritmo. Y todo lo que se os sigue explicando, lo que va creando son esas pautas para que después nosotros no solamente evaluemos una solución de inteligencia artificial,
sino que también seamos capaces de que los profesionales sepan cómo ese algoritmo ha tomado esa decisión. Y eso es la interpretabilidad en la cual nosotros hacemos el foco. Es ser capaz de explicar cómo una solución ha llegado a tomar esa decisión. Porque eso es la confianza de nuestros profesionales y la confianza del sistema. Por lo tanto, aquí la solución para la explicabilidad completa, probada individualmente. Si todo lo anterior lo hacemos bien, aquí tenemos que ser capaces, en el entorno de simulación, TRN 6, de demostrar que esa solución tiene los principios de interpretabilidad. Explicabilidad, perdón, de interpretabilidad, explicabilidad. El protón disponible del modelo y un prototipo, el TRN 6, probado en laboratorio y, como os he dicho al final del todo, el marcaje C, porque si no, no nos olvidemos que a fecha de hoy, si no tenemos un marcaje GC de una solución de inteligencia artificial, no se puede utilizar para práctica clínica y dentro del proceso existencial. Esto que os he explicado es la matriz, es lo que estamos, el primer paso que hemos hecho es esta matriz, para identificar qué es lo que se ha de tener en consideración para poder hacer la solución de inteligencia artificial, para que después pueda ser evaluada e incorporada en el sistema. Y ahora lo que estamos haciendo es esta matriz, con todos estos puntos, acompañarla de guías, pautas, formularios, incluso en algunos casos también acompañaremos de workshops y sesiones para explicar algunos de estos puntos. ¿Por qué? Porque nuestro foco es ese, es hacer posible que vosotros hagáis soluciones, ayudaros a hacer soluciones para después poderlo implementar en el sistema. Vale. Poco más, he ido quizás un poco rápido, pero bueno, no me dejo de compartir. Stop share. Es lo que os quería en esta media hora explicar qué es lo que estamos haciendo para tener en consideración eso. Cuando alguien quiera, cuando uno de vosotros queráis hacer soluciones de inteligencia artificial, ¿qué es lo que tenéis que tener en consideración? No solamente los datos, tenemos que ser capaces de saber muy bien qué datos, cómo analizarlos y cómo saber analizarlos, y además también las diferentes pautas. ¿Por qué? Porque al final eso es un dispositivo médico. ¿Y las diferentes pautas para qué? Para poder aplicar metodologías de explicabilidad. Bueno, Carlos, buenos días y muchas gracias por tu presentación y sobre todo por exponernos este tema tan importante, ¿no? Y más en nuestro ámbito médico de la radiología y cómo funciona todo el proceso, ¿no? Desde el inicio, desde la idea hasta el final y todos los pasos. Ahora vamos a pasar a las preguntas de la audiencia y te las voy a transmitir. Primero de todo, vamos a las preguntas del doctor Pedraza, que nos comenta que un reto diario en el uso de nuevos algoritmos de inteligencia artificial es su integración en el flujo de trabajo de radiología y medicina nuclear. ¿Tú crees que se puede conseguir la integración y se debe hacer informe estructurado de todos los informes? La integración ha de conseguirse porque si no, no tiene sentido, no puedes aplicar, bien dices, doctor Pedraza. Aquí, por eso nosotros lo ponemos desde el principio. ¿Vale? Primero, cuando se hace una solución, has de identificar perfectamente en qué fase del proceso lo tienes que incorporar. Y después, cuando esto lo hace sistémico, esta integración, esa incorporación es mucho más fácil, ¿vale? Porque no es una isla que está fuera del sistema y ahora tengo que integrarla en el proceso y a ver cómo lo integro, porque cambia el proceso y cambia también las interacciones con los diferentes sistemas de información. Al hacerlo sistémico, es eso mucho más fácil. Y después lo del informe estructurado, ostras, eso es algo que yo llevo unos cuantos años trabajando con vosotros y es algo que tiene un enorme potencial y que es más ¿cómo diría? Es más
un acuerdo científico por nuestra parte de definir muy bien esos informes estructurados que no un problema técnico de cómo incorporarlos, ¿vale? Y es evidente que cuando tengamos informes estructurados perfectamente definidos y formalizados, la incorporación a los sistemas es relativamente fácil, porque tenemos informes estructurados en muchos otros ámbitos, y una vez que tengamos informes estructurados, si tenemos también información médica estructurada, pues el potencial para desarrollar la inteligencia artificial es enorme y además su facilidad en la integración es mayor. Vale, pues aquí te digo otra pregunta del doctor Pedraza también, que dice que has comentado un tema clave que es la calidad de estos datos. Si crees que se debe tener informe estructurado en la mayoría de exploraciones para que la imagen esté bien etiquetada y que los datos tengan una calidad suficiente para validar estos algoritmos de inteligencia artificial. Sí. A ver, de todo lo que os he explicado, hay un punto en el cual tenemos que empezar a dotarnos nosotros de herramientas, capacidad y recursos que de poner estos datos de calidad. O sea, dar una capa de calidad de esta información. Aquí es donde se está empezando a trabajar un proyecto que es los denominados espacios de datos, que lo que busca es eso, es crear espacios de datos de calidad para poder utilizarse en el ámbito de inteligencia artificial y dotarnos de recursos y capacidades para poder tener tanto información estructurada de calidad y la información médica etiquetada de calidad para poder ser utilizada en el desarrollo de inteligencia artificial. Estoy totalmente de acuerdo. Sí que la creación de esos espacios de datos nos permitirá tener unos datos de calidad. El dibujo este que ponía datos de calidad, ahora tenemos, hemos dicho, tenemos petróleo, pero no tenemos la capacidad de sacarlo y convertirlo en gasolina, ¿no? Todo ese proceso es el que ha de ir acompañado, porque no es menor, de una estrategia que es lo que se está llamando la creación de los espacios de datos. Perfecto. Es un proyecto que cuando lo tenga puedo venir aquí a explicaros cómo funcionan los espacios de datos y los modelos de espacio de datos, que no será más que estos sistemas de imagen médica que tenemos, los diferentes repositorios, pues tenemos una capa por encima donde los datos están estructurados y normalizados para que puedan ser utilizados. Muy bien, gracias. Otra pregunta que nos hace el doctor Pedraza es que en estos momentos hay muchas propuestas de la industria para hacer pruebas con sus algoritmos de inteligencia artificial sin coste inicial, pero sin tener definido el modelo de continuidad en caso de que se demuestre su valor añadido. En tu opinión, ¿cuál sería el modelo de sostenibilidad de los algoritmos de inteligencia artificial? A ver, o sea, que la industria que desarrolla soluciones de inteligencia artificial, eso es así, ya es así. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa para hacer una solución de inteligencia artificial? El principal valor que tiene son los datos, ¿no? Y sobre todo, cuando tú necesitas tener una solución para el estado final que pueda ser utilizada, lo que necesitas es que esta solución analizar muy bien cómo se comporta. El otro día, en unas sesiones del triángulo radiológico, hubo uno de los ponentes, especialmente de la industria, que hizo una frase que me gustó mucho, ¿no? Y que era, dice, estamos pasando de una inteligencia artificial basada en el modelo a basada en el dato, ¿no? O sea, hemos pasado de una inteligencia artificial en la cual lo importante era tener un modelo, ¿vale? Y tú entrenabas el modelo y presentabas ese modelo con unos resultados y, ostras, estos resultados son espectaculares y ya tenías una solución espectacular. Ahora ya no es así. O sea, hacer modelos es relativamente fácil y lo que es mucho más complejo es que esos modelos validar que se comportan con una fuente de datos representativa. Y eso es lo que busca la industria. Cuando la industria a vosotros os ofrece soluciones para probar, no es otra cosa que lo que busca es que su modelo madure con los datos representativos. ¿Eso es sostenible? Pues es sostenible en un ámbito de un hospital, en un ámbito de hospital, en un ámbito muy local, ¿no?
Como os he dicho, nuestra estrategia no va por aquí, sino nuestra estrategia va porque una solución sea evaluada con todos los datos de Cataluña y sea utilizada por todos los centros de Cataluña. Es evidente que la N es mucho mayor, por lo tanto, nosotros ponemos recursos del sistema público y la utilización de eso, de la contraprestación que pedimos, es que esa solución, sea del mercado o no, sea utilizada por todo el servicio público. Eso es nuestro modelo. Es evidente que la industria va a dar por los centros, pero en el fondo lo que busca es eso, poder madurar en base a los datos. Perfecto. Vamos a por otra pregunta. En diagnóstico por la imagen estamos en la vanguardia de nuevos algoritmos de inteligencia artificial, pero sobre todo aplicados más a la interpretación de las imágenes. ¿Tú crees que se deberían incorporar algoritmos que ayuden a todo el proceso de trabajo asistencial en diagnóstico y tratamiento por la imagen? El diagnóstico y tratamiento por la imagen es un ámbito en el cual la inteligencia artificial tendrá un retorno, y se está viendo, de manera muy rápida. No solamente, como bien han dicho, en el tratamiento de la imagen. Bueno, ¿por qué? Porque es un servicio, hay dos servicios en los hospitales principalmente que son los que más historia tienen digital: laboratorio y diagnóstico por la imagen. Por lo tanto, en estos, todo el proceso de información, todo el proceso asistencial de diagnóstico por la imagen, todo es digital. Por lo tanto, se pueden aplicar algoritmos de inteligencia artificial en todo el proceso, no solamente en la imagen, sino también en todo el proceso del diagnóstico por la imagen. Por lo tanto, sí, y es donde más fácil también lo tenemos. Pero actualmente se está viendo más el foco en la imagen médica que no en otros ámbitos de diagnóstico por imagen, como puede ser la lista de flujos o la ayuda a elaborar informes o la creación de informes estructurados, donde puede haber otros ámbitos de inteligencia artificial que se pueden aplicar. No sé si, sin duda alguna. Vale, tenemos ahora unas preguntas de la doctora Mariana Rovira, que comenta que la inteligencia artificial estará diseñada para solucionar temas relacionados con todo el proceso de radiología, desde la solicitud hasta la entrega del diagnóstico. ¿Está en todo el proceso? Lo que te pregunto. Es la pregunta. Sí, es lo mismo que he dicho antes. O sea, si no tenemos que centrar solamente en la imagen. O sea, tenemos el potencial que el proceso de diagnóstico por la imagen es digital extremo a extremo. Por tanto, ostras, vosotros, los profesionales, sois los que podéis identificar perfectamente dónde mejorarlo y cómo mejorarlo. Tenemos los datos, es el modelo que os he estado explicando. O sea, nosotros no vamos a coger y empezamos a desarrollar. Sois vosotros los que tenéis el potencial de ver cómo identificar y cómo mejorar esos procesos. Y aquí la inteligencia artificial puede ayudar mucho en todas las fases, y aquí es donde nos ofrecemos nosotros para ayudaros a vosotros a buscar cómo mejorar ese proceso. Pero evidentemente que sí, 100%. De cola, listas, demás. Otra pregunta que nos hace es que las soluciones integrarán de forma robusta datos de diagnóstico por la imagen con datos biomédicos. Esperemos que sí. Todavía hay muy pocas experiencias en este ámbito, pero la tendencia es que sí, que sea así. Perfecto. La tendencia es así, pero no. Una pregunta del doctor Víctor Pineda dice que, como has comentado, uno de los principales obstáculos actuales es el uso de datos desde el punto de vista legal. ¿Existe un comité evaluador centralizado para evitar heterogeneidades en las exigencias de los comités de ética locales? Bueno, el marco legal actual, el marco legal actual marca que son los comités de ética los que han de aprobar el proyecto de investigación porque el uso secundario de esos datos se considera de investigación. Sí que es cierto que sabéis que el propio marco legal hace que un proyecto de investigación aprobado por un comité de ética local, otro lo puede utilizar.
Actualmente no existen comités de ética, no, sí que hay comité de ética de Cataluña, pero no tiene ese objetivo. Actualmente no, porque el propio marco legal ya está hecho así. Y no sé si sería eficiente de hacerlo de manera centralizada. No sé si sería eficiente. Otro problema, otra cuestión aparte es la constitución, la definición de esos comités de ética para estos tipos de proyectos. Es otra cosa. Vale, perfecto. Tenemos un par de comentarios de Xavier Bargalló y nos dice que para poder aprovechar todos los datos se requiere de un informe estructurado y de una anotación de las imágenes. Para ello se requiere de una herramienta común que debería suministrar a la administración. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que se explicaba anteriormente, que es el espacio de datos. O sea, el hecho de que tengamos datos no quiere decir que los podemos utilizar, pero hay un proceso medio que es la preparación de esos datos para que sean utilizados en los algoritmos. Y etiquetar las imágenes y los informes estructurados o buscar la fuente de información estructurada, todo eso es lo que está dentro de los proyectos que se están definiendo ahora de los espacios de datos. Pues escucharéis por ahí el espacio de datos europeo, el espacio de datos nacional, y nosotros en Cataluña tendremos al menos un espacio de datos. Ahora estamos en plena definición de eso. Y totalmente de acuerdo. Sí, esos espacios de datos se dotarán de herramientas para etiquetado, centralizado, pero evidentemente también tenemos que dotarnos de recursos para etiquetar. Y ahora otro comentario que hace también, dice que de acuerdo en que la administración no desarrolle el producto de forma directa, pero que debe sentar las bases diciendo lo que necesita, qué quiere y de qué forma lo quiere, para que las empresas sepan a qué atenderse. Y quizás a través de un concurso, herramientas de software para anotar, segmentar imágenes radiológicas, etc. Aquí hay varias cositas. Una es nuestro último herramienta, segmentar, esto es lo que está dentro del espacio de datos. Y qué es lo que quiere la administración y cómo lo quiere. O sea, lo que nosotros, el modelo nuestro que hemos presentado no es tanto, señores, queremos esto, vamos a hacerlo, sino que sois vosotros, es el sistema de salud y poner en valor y potenciar la capacidad de innovación que tiene el sistema de salud. Que los centros de salud sean el foco de lo que identifiquen las soluciones, que son los que saben cómo mejorar los procesos, que son los que saben cómo optimizarlos, y ellos nos hacen las propuestas. Es más de up-down, buscamos un down-up. Perfecto. Bueno, vamos a leer las dos últimas preguntas ya comentarios. La pregunta del doctor Daniel Eiroa nos dice que a lo largo de la exposición se ha incidido en la necesidad de evaluación de los algoritmos. ¿Tienen algún protocolo para la evaluación post-implantación clínica de la herramienta en cuestión? ¿Y cómo medimos el impacto clínico de la inteligencia artificial más allá de que funcione bien o no? Todavía no hemos llegado, y eso aquí tiene un papel muy importante las agencias de evaluación. En nuestro caso tenemos la agencia de evaluación de LACUAS, que es la que nos tiene que dar respuesta a esa pregunta. Pero estamos en ello, sí que lo estamos trabajando y esperamos poder presentarlo. Sí, estamos en ello. Perfecto. Bueno, pues vamos por la última pregunta del doctor Eduard Riera. Nos pregunta que si hay herramientas desde la administración que permitan aconsejar aquellos servicios cuando adquieren protocolos de inteligencia artificial de la industria. No hemos puesto eso. Sí que no es lo primero que lo pide. Nosotros nos hemos centrado ahora, porque tenemos la capacidad y somos los que somos, y en la administración también tenemos la capacidad que tenemos ahora, en más que cómo adquirir soluciones, en ayudar a que salgan soluciones en el sistema. Pero sí que es algo que tengo en mi carpeta por hacer, porque no es la primera vez que me lo piden. Sí. Esperemos tenerlo, pero ni hemos empezado todavía. Está en la cartera. Estoy de acuerdo que es algo que sería de mucha utilidad. Perfecto. Bueno, última pregunta, a último momento. Tony Brown nos pregunta cómo debe integrarse en nuestro flujo de trabajo. ¿El paciente debe tener acceso a esta herramienta o debe ser una herramienta de uso interno?
Actualmente todo apunta que tendremos que informar al paciente y al ciudadano de que utilizamos soluciones de inteligencia artificial, para qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos. Él debe saber lo que estamos incorporando de inteligencia artificial. No ha de acceder a ella, sino de saber que tenemos soluciones de inteligencia artificial que están funcionando de esta manera y que se comportan de esta manera. Esto sí que es lo que tenemos que hacer. Todo apunta que iremos aquí y el propio marco regulador europeo apunta hacia aquí también. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por responder a las preguntas. Voy a dar paso a la doctora Laura Oleaga, que tiene algún comentario para hacer. Bueno, buenos días y muchas gracias, Carlos, por la presentación, y realmente yo creo que esta iniciativa de centralizar todos los datos pues sí que nos puede ayudar a los diferentes centros a poder utilizar estos datos para poder innovar y crear nuestras propias herramientas de inteligencia artificial. Yo la duda que tengo es que en la presentación tú comentabas que las herramientas de inteligencia artificial tienen que tener un marcaje CE, pero estos serían las herramientas de inteligencia artificial en caso de que nosotros adquiramos unas herramientas de la industria, pero si queremos crear nuestras propias herramientas, nosotros como centro investigador, ¿cuál sería el proceso que nosotros debemos de seguir para poder utilizar todos estos datos que vosotros estáis centralizando? El mismo, o sea, al final, para poder utilizar una solución de inteligencia artificial en una práctica incorporada dentro del proceso, como son diferentes preguntas, este software tiene que tener el marcaje CE, siempre. Y pensar que no solamente el software de inteligencia artificial, sino cualquier software médico tiene el año que viene, tendrá que tener el marcaje CE. No, será considerado un software, un equipamiento médico en diferentes niveles. No se puede usar el marco actual, legal y regulador, no permite el desarrollo de soluciones que tengan sobre las cuales un profesional tome una decisión. La norma lo dice muy claro, es cuando un profesional toma una decisión en base al resultado presentado por un software, este se considera un software médico, un dispositivo médico. Sí, pero yo me refería a la fase previa, antes de la implantación. Las fases previas son las que estáis haciendo actualmente, que es con proyectos de investigación y ayuda, y en la parte de evaluación sí que aquí sí que os podemos ayudar con evaluar con los datos significativos de todo el sistema catalán. Sí. Vale, pues nada, muchas gracias. gracias. Tienes que ir al mercado CE. Pero una parte importante es cuando desarrollas, tienes que pensar ya en que lo desarrollas para ir al mercado CE. No te quedes solamente pensando en que lo vas a desarrollar y probar y ya está. De acuerdo, pues nada, muchas gracias de nuevo por tu presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias Laura y Carlos por vuestras aportaciones. Vamos a dar paso al doctor Pedraza, a ver si tiene algún comentario para concluir la sesión de hoy. Sí, gracias Xavi. Carlos, una palabra que en todos los foros se oye ahora es el tema de marketplace, como si fuera un Netflix que tengamos todas las aplicaciones. ¿Tú crees que de verdad tendremos un marketplace en nuestros sistemas sanitarios con todas las aplicaciones? ¿Tendremos un Netflix de inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves este tema, Carlos? A ver, el marketplace, como el Netflix y demás, tú lo utilizas cuando tú haces de integrador dentro de tu proceso. ¿Vale? Eres tú que escoges lo que vas a utilizar. Si nosotros somos capaces de analizar, buscar las soluciones que necesitamos e incorporarlas en el proceso, no necesitas un market, sino que las soluciones de inteligencia artificial te acompañan, ¿vale? Y están integradas en el proceso. Pero cuando no las tengo integradas, pues soy yo, o es el profesional, quien va al espacio este y hace el integrador. Y clica aquí. ¿Vale? Vale. O sea, ¿es una solución? A corto plazo sí, pero no tenemos que ir hacia esos markets. Sí. De acuerdo. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Yo hago siempre un resumen pequeño al final. Yo creo que las 4 palabras que has dicho sería integración, implantación, sostenibilidad y equidad. Integración, has dicho que tiene que estar dentro de nuestra historia clínica electrónica, en este caso en Cataluña. Has comentado al final que idealmente tendrían que tener el marcaje CE.
Eso sería integración. Implantación, has definido muy bien, unas 15 acciones en los 4 niveles de madurez. Has definido muy bien, tenemos que hablar de TRLs en nuestro día a día y tú lo has definido según el TRL, pues un poco como tenemos que ir hacia las acciones. Y después has dicho sostenibilidad y equidad, es decir, tenemos que pretender que cualquier ciudadano de nuestro sistema sanitario pueda beneficiarse de los beneficios de los algoritmos. Y bueno, podríamos decir muchos más, pero ¿te parece bien este pequeño resumen, Carlos? Perfecto, ¿Sí? perfecto, Salva, perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a Gracias. Laura por su excelente también comentarios de experta. Gracias, Xavi, por tu moderación. Y bueno, Carlos, ha sido magistral todo lo que nos has comentado. Seguro que contamos contigo con más sesiones. Sí, ya lo sabes. Muy bien. Solamente decirle a la audiencia que mañana tenemos al doctor Haitlanda, que nos hablará de obstrucción maligna de la vena cava superior. Estáis todos invitados. Gracias, Carlos. Gracias, Xavi. Gracias, Gracias. Laura. Hasta la siguiente. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós.